Ministerio Evangélico Jeremías de Tarso presenta su programa Ríos de Agua Viva. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo adentro, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da bastante gusto estar con ustedes a esta hora. Bienvenidos, hermanos y amigos. Un amigo y servidor de todos ustedes, pero de todos ustedes, tu hermano en Cristo, locutor Olea Vera, te deseo bendiciones y gracias a mi Señor Jesucristo que nos permite estar juntos, y gracias a ti también, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, de que estamos aquí a través de la hermosa TV. Me da mucho gusto y pues ¿qué podemos decir? Ahí le llevamos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, pues vamos caminando como debe ser y predicando la palabra, predicando todo lo que es lo relacionado con la palabra de Dios, con Dios mismo, algo maravilloso. En este día vamos a hablar de cosas que a lo mejor pasamos desapercibidas debido a la costumbre, debido a tantas cosas que, como ahorita que estaba yo distraído. Gloria a Dios. ¿Qué les parece, mis hermanos y amigos, si oramos? Vamos a orar. Padre Todopoderoso, bendito Señor de la gloria, te damos gracias, Padre, por la vida que nos das, por la salud o la medida de salud, el simple hecho de estar vivos en esta tierra es algo que nos llena de alegría mientras esperamos la vida eterna, Señor, que es algo real, algo que está en tu palabra, es una de tus promesas, Señor. Te pido, Padre Todopoderoso, que bendigas en esta ocasión estos momentos que vamos a tener con el auditorio aquí a través de esta plataforma que es la hermosa. Te pido, Señor, que bendigas este ministerio, Jeremías de Tarso, el programa Ríos de Agua Viva, también que unjas mis labios para en esta ocasión hablar acerca de tu palabra, Señor, y que el mensaje llegue a la mente y al corazón de las personas que lo necesitan, Señor, que su corazón esté dispuesto a aprender de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, la vía de comunicación es 8992-186955. 8992-186955, para lo que usted quiera, lo que necesite, oración, ayuda espiritual, con toda confianza, algún comentario, o estamos para servirle lo que usted desee, en el nombre de Cristo. Y allá en los controles técnicos está mi hermosa hermanita Moni Orozco, está así haciendo todo lo que concierne en la operación técnica. Gloria a Dios. Mis hermanos, hoy no hubo oportunidad de traer el equipo de sonido y estamos un poquito tristes por eso, pero pues aún no recupero la vista y me es difícil en ocasiones andar con todo esto, y más cuando no hay de momento alguna ayuda para cargar las cosas. Pero hoy quería cantarle a mi Señor Jesucristo la de Pescador. Tú has venido a la orilla. Y lo que me gusta de ese canto, entre muchas cosas, es que habla donde dice: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Se imaginan? Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Gloria a Dios. Cuando ya se tiene esa confianza de que te miren a los ojos, es una cercanía, sonriendo, sé que hay amor, has dicho mi nombre, hay confianza, sabe hasta el nombre, gloria a Dios. Y eso pues es algo que no se logra si no hay una unidad, una comunión. Cuando la hay,
Cuando hay una comunión entre mi Señor Jesucristo y uno, es algo maravilloso, hay gozo. Es el segundo fruto del Espíritu. El segundo fruto, el gozo. Y vamos a basarnos esta plática, este análisis, como ustedes quieran llamarle. Lo importante es que analicemos y saquemos provecho de todo esto. Saquemos provecho de la palabra de Dios. Amén. Porque a veces seguimos una religión que todos en el corazón, todo ser humano en el corazón tiene ese vínculo, pero cuando no se tiene a Cristo está roto ese vínculo espiritual. Por eso estamos con esa tendencia a buscar la religión. Religión. ¿Qué es religión? Pues una forma de adoración que es. Sentimos esa necesidad. Viene de hecho de la palabra re, que es volver, y ligón, que es ligas, ligar, amarrar, atar. Religión, o sea, volverse a ligar con Dios. Pero a veces lo hacemos como humanos, lo hacemos como uno cree, como el ser humano cree que le agrada a Dios. Cuando el ser humano cree que esa adoración hacia Dios es del hombre hacia Él, con las ocurrencias del hombre, no funciona. No es una religión verdadera. Amén, ¿sí entendemos? Por eso, cuando no hay, por eso decimos nosotros, el cristianismo no es una religión. Bueno, a veces se vuelve como una religión con pensamientos humanos. Y no, uno debe adorar a Dios como Él quiere, como Dios quiere que lo adoremos. Sí, en espíritu y en verdad. Como dijo mi Señor Jesucristo a la samaritana. Dios busca a los adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La verdad es Jesucristo, sí. Pero cuando hay una forma de adoración de Dios hacia uno como Dios quiere que lo adoren, hay gozo. Y vamos a basar esta plática en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 15. Noten esto, Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo número 11. Lo leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. El Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Estas palabras les he hablado para que mi gozo, el gozo de mi Señor Jesucristo, notemos esto, y que nuestro gozo sea cumplido. Habla de gozo y dos partes, pero el gozo del Señor, el gozo. ¿Estará gozoso mi Dios con las cosas que hacemos nosotros creyendo que es la adoración apropiada? Ahí es la pregunta. Ahí es la pregunta. Uno diría, bueno, pues así creo adorar a mi Señor, así creo adorar a Dios, así me ha enseñado mi religión. Y aquí tengo, no sé si le alcancen a mirar,
este análisis que habla de la religión. La religión lleva una filosofía. ¿En qué se basa esa religión? ¿En qué cree? La filosofía de esa religión y las prácticas. Las prácticas. Notamos esto. Está la religión, está la filosofía y están las prácticas. Hay muchas religiones, sí, pero la gran mayoría, o la mayoría, bueno, no la gran mayoría porque está la adoración verdadera. Y muchos, si usted le pregunta a cualquiera persona que tenga una religión, va a decir que su religión es la verdadera. Aún sea una secta, va a decir, hay una secta que dice, se hace llamar que son los cristianos verdaderos. Así dice, nosotros los cristianos verdaderos, y ni siquiera tienen a Cristo. No lo tienen como Dios, lo tienen como un hombre común. No tienen el Espíritu Santo porque dicen que es una fuerza activa, que no es Dios. ¿Se imaginan? Entonces, y creen adorarlo como es, y hasta se dicen cristianos verdaderos. Y empieza ahí una lucha, peleas y todo eso. Ahora, hay religiones que son politeístas, o sea, tienen muchos dioses. Muchos dioses. Hay otras, como el cristianismo, como nosotros que adoramos a un solo Dios, es monoteísmo. El Islam también, los musulmanes, pues. Pero vamos a enfocarnos en este estudio en lo que es la religión politeísta por excelencia, o sea, de siempre, y muy grande la religión, que es el hinduismo. El hinduismo, una de las religiones que más ha influenciado en la vida de las personas. ¿Cuál es la filosofía del hinduismo? Pues como dije, que son politeístas, tienen muchos dioses, tienen como 330. ¿Estarán causándole gozo a Dios, nuestro Creador? Tienen muchos dioses. Además, ¿cuál es? Estoy tomando algunos puntos, no todos, si no nos llevaríamos mucho tiempo. Y estoy dando para que entendamos. Son politeístas los hindúes, el hinduismo. También ellos se basan en el cosmos. Todo lo relacionado con el cosmos. Tienen otro que muy conocida, que es otra de las filosofías, es la reencarnación, que si se portan bien mueren y reencarnan en algo superior. Si se portan mal, reencarnan en un animal o así por el estilo. Esa es la filosofía del hinduismo. También ellos se basan en como es algo cósmico, algo que se llama existencialismo. Esa es la filosofía. ¿Y cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las prácticas del hinduismo? Y eso lo hemos visto y van a parecernos algunas cosas muy familiares. Tenemos, por ejemplo, el vudú, la brujería, los chamanes. De hecho, ellos provienen de la filosofía de los druidas, de los Vedas, los que sacaron el honor y culto a los muertos. Es el hinduismo. Tiene también otra de las influencias, vamos a decirle, porque son influencias.
la superstición. Cuando hay prácticas de que la sal, en la mesa hay que hacia atrás, bueno, hay tantas cosas. Todo esto es por esas creencias, y nos damos cuenta de algo. Aquí no existe Cristo, porque es hinduismo. Otra de las prácticas, noten esto, mis hermanos, las prácticas, el yoga, viene del hinduismo, el yoga. El análisis, bajo la meditación, la metafísica también viene del hinduismo. El fumar marihuana, el masticar alucinógenos. De hecho, uno de las cosas que influyó mucho fue cuando un grupo, los Beatles, se fueron allá a practicar el hinduismo, y fue como se desató también que andaban todos marihuanos, y una oleada de marihuanos para ponerse en contacto con el cosmos. Otro es el karma. Todas esas son prácticas derivadas de la filosofía de la religión hindú, porque tiene muchos dioses. Ahora, ahí no notamos que esté Cristo. Ahora, vamos a checar o analizar otra corriente que es atea, o sea, lo contrario al politeísmo, que no existe ni un solo Dios. Esa religión se llama budismo. Buda, sí, esa estatua donde está un gordito con la panza expuesta, o el estómago protuberante, y hasta dicen, sóbale la panza a Buda. Supersticiones, ¿sí? Analizando todo esto, ¿cuál es la filosofía del budismo? Que no tiene Dios. Buda, el iluminado, así se llama, es lo que significa Buda, fue el que inició este movimiento, el budismo. Y pues, entre otras cosas, está el humanismo. Noten, mis hermanos y amigos, el humanismo no es como humanitario, humanismo, o sea que todo el poder está en el hombre, según la filosofía del budismo. Y busca el equilibrio, y se basa todo en fuerzas energéticas, en energía. Por eso vemos que está la meditación y la introspectiva y la energía y el chi. Bueno, el chi ya es que es energía, según el budismo. ¿Cuáles son las prácticas, mis hermanos y amigos? Las prácticas es el yin yang. ¿Les suena familiar? El feng shui, cómo se acomodan las cosas, cómo debes hacer tu entorno de habitación, todo eso, de acuerdo al feng shui. Están los cuarzos también, que los cuarzos tienen energía y todo eso. Luego están también los talismanes, los adornos, esas campanitas y todo eso. Son prácticas del budismo. Bueno, ya vimos, estamos analizando qué es el que tiene muchos dioses y el que no tiene ni uno. Politeístas como el hinduismo, ateos como el budismo. Y a lo mejor muchas personas no sabían que el budismo era ateísmo. Bueno, está otro grupo,
otra religión, que es el que conocemos nosotros, que es el cristianismo. Ese cristianismo, como religión, tiene filosofías. ¿Cuál es la filosofía del cristianismo? Primero, que hay un solo Dios, el Creador. Esa es la filosofía. Que tenemos un Salvador, el Hijo de Dios, que en el primer siglo se inició el movimiento eclesial, o sea, se formó la iglesia, y está en el libro de los Hechos, en donde se formó la iglesia, Hechos de los Apóstoles, y también que existe la salvación debido al error, o a la desobediencia, más bien dicho, el pecado, esa salvación es a través de Cristo. Esa es la filosofía. Pero hay otra cosa que afecta, que es la ausencia de ese Salvador como religión. Y vamos a verlo por qué. Vamos a ver ahora las prácticas que como cristianos tenemos que observar. Una es la oración, y se dan cuenta que hasta ha sido, tal vez se lleve como una oración, pero no de forma apropiada. Le llaman rezos. Hay también rosarios. Ahora también se ha mezclado ídolos. El sincretismo. Voy a explicarle lo que es el sincretismo un poquito más adelante. La brujería y la caridad. ¿Qué cosas estamos observando aquí con estas cosas que estamos analizando? Si le parece familiar algo, vamos a despejar las incógnitas, como si fueran matemáticas. Ya estamos viendo todo eso que sí existe en el cristianismo, que nos vamos a enfocar en lo que es el cristianismo. El cristianismo se ha deformado tanto ese concepto, se ha hecho nada más con que el cristianismo, ¿qué es el cristiano? Con que seas bueno, y es lo que vemos ahorita en la actualidad. Entonces, eso no causa gozo, mi Señor. Nos hemos dejado embaucar por el enemigo, por Satanás, el diablo. Hemos permitido nosotros, como cristianos, que se infiltren ese tipo de malas prácticas. ¿Por qué? Estamos enfocándonos ahora a lo que más nos debe interesar, que es el cristianismo. El cristianismo, el ser cristiano. Y me recuerda un texto que viene aquí en Génesis, el Génesis capítulo 12. Génesis 12. Al principio, vamos a leerlo, sin perderlo de vista. Pero Jehová, dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. De tu tierra y de tu parentela. Amén. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
aquí quiero resaltar el punto, vete de tu casa y de tu parentela, en Génesis 12:1. Pero vámonos aquí al 4, el versículo 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Repito, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, se fue. Y sigue, y Lot fue con él. ¿Qué le dijo mi Señor? Vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Entonces, ¿por qué se llevó a su sobrino? Si hacemos un paralelo con las cosas del cristianismo, la filosofía y las prácticas, nos damos cuenta de que hay también esa desobediencia, porque los que hemos salido o los que hemos llegado a los pies de Cristo, ya de grandes, ya de adultos, ya de mayores, tenemos todavía ese pariente, entre comillas, vamos a figurativamente, ese pariente que nos trajimos de la religión. Porque para tener un gozo con Cristo, tenemos que tener una relación con Cristo, no una religión. Y eso lo entendemos porque la religión solamente entorpece la relación con Cristo, la relación con Dios. La religión estorba la religión, que la que estamos acostumbrados. Miren, por ejemplo, ¿qué hay eso de los rezos de las otras religiones? Incluso hay cristianos, o cristianas también, sobre todo, que es más emotivo, de que tienen algún dolor, un malestar, y van y traen un huevo y se empiezan a barrer, o hasta recomiendan. A mí me ha tocado escuchar, bárrete con un huevo. ¿Qué pasó ahí? También, generalmente, y yo soy, cuando tenía vista, era muy observador. Se dan cuenta que cuando, bueno, al menos en los lugares donde he estado aquí en México, cuando una mujer está embarazada, se pone un alfiler de seguridad, un seguro, pues. Y algunas hasta lo adornan para darle otra visibilidad, otra visión. ¿Qué es eso? Pues es brujería, es parte del hinduismo. Todo eso afecta. Son amuletos, supersticiones, ¿sí? Todo eso. ¿Creen que eso cause gozo? No. A mi Señor no le causa gozo. Es más, ni a la persona que practica este tipo de acciones. No hay el gozo que se requiere. Ahora, ¿qué? El sincretismo. Me estoy refiriendo al cristianismo por la filosofía que debe tener. Las prácticas difieren en todo a las prácticas que recomienda el cristianismo real y auténtico, que es una relación con Cristo. Viene ahora el sincretismo. El sincretismo es esto, por ejemplo, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, entonces ordenó que todos tenían que ser cristianos. Pero recordemos que era Roma, Grecia, las grandes potencias de ese entonces. Claro, de acuerdo a la línea, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todas esas grandes potencias iban arrastrando ese sobrinito, iban arrastrando esas prácticas, la de los caldeos, la de la Mesopotamia,
Babilonia, como les dije, las grandes potencias, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma. Entonces ahí, ¿se acuerdan cuál es el Dios del amor? ¿O de los enamorados? ¿Sí? Cupido, que te flechaba el Cupido. Es el Dios de los romanos. Cuando se convirtieron, ahora, ¿cuál es el que lo cambiaron? Pues hay uno que se llama San Antonio. Para que logre obtener pareja según la creencia de esa práctica, tienes que ponerlo de cabeza. Y ahí está la estatua, ahí está la estatua. No critico la estatua yo, porque de hecho los ídolos no tienen la culpa. No, los ídolos no tienen la culpa. La culpa la tiene el idólatra, perdón. O sea, el pecado lo comete el idólatra, que es el segundo mandamiento. Y en algunas religiones cristianas se ha quitado ese mandamiento. Se ha quitado, si usted busca dentro de la filosofía de esa religión, torcida lógicamente, si se basa, oye, la Biblia dice aquí, sí, pero le han quitado ese mandamiento. Pero lo que me refiero es el sincretismo. La diosa Tonantzin, por ejemplo, aquí en los mexicas, los aztecas, Tonantzin fue derribado del templo y pusieron otro, que está ahí donde estaba la basílica, actualmente la basílica. Bueno, ese es el sincretismo, que han cambiado pero siguen siendo los mismos. Por ejemplo, allá tenían, en el primer siglo, la diosa Easter, o Astarte, la diosa de la fecundidad. ¿Qué es lo que pasa? La coneja, y le llaman el día de Easter, hasta en eso. Hay tanto sincretismo ahí. Pero el punto aquí, eso no nos lleva a tener un acercamiento ante mi Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. No ningún santo, no un santo como se cree, porque los santos somos los que estamos apartados de Dios, los apartados por parte de Dios para el servicio del mismo, de Dios. Y muchos dicen, oh, el santo, a la imagen, a la estatua, al ídolo. Y eso no le causa gozo a mi Dios, eso no. Porque todo eso afecta, le afecta. Entonces, ahí viene otro de los puntos que ponen, por ejemplo, los rezos en lugar de la oración. Es algo repetido, repetido, repetido. Y prueba de ello es que después cuando dices, bueno, tienes que hacer una penitencia, perdón, cuando una persona que lleva esa religión se siente apesadumbrado, sin gozo, dice, ¿sabes qué? Vete a confesar con otro humano. Y le pone de penitencia, depende la falta o el pecado. Dice, ay, rézate unos 14 Padres Nuestros y 14 Aves Marías. Es penitencia. Y ahí está la persona cumpliendo esa penitencia. Por eso, cuando hay que hacer las prácticas de adoración a través de la oración, el cristiano siente que es una penitencia en su subconsciente o su inconsciente colectivo y no quiere orar. Una penitencia. Ah, pero sí, también está otro, la caridad. Ay, caridad. Ayuda al otro y ahí, pero con intención de recibir otra cosa más, una reciprocidad. Todo eso. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando más acerca de este tema. ¿Les parece bien? Vamos a un corte y recuerden que ya analizamos lo que es el hinduismo y el budismo y estamos ahorita
centrándonos en lo que es el cristianismo, pero cristianismo apropiado o no apropiado, porque ahí se está llevando mucho el cristianismo sin Cristo. Y eso es algo peligrosísimo. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en su programa Ríos de Agua Viva. Fotografía y videofilmaciones Olea Vera. Fotografía digital y video para bodas, 15 años, bautismos, campañas, etc. Y para los cantantes, producción de fotoclips y videoclips. Fotografía y videofilmaciones Olea Vera. Visítanos en Facebook como Olea Vera Fotografía. Teléfonos de oficina 920-5881. 920-5881. Celular 8992-186955. 8992-186955. Te atiende tu hermano en Cristo, locutor Olea Vera y un gran equipo técnico. Fotografía y videofilmaciones Olea Vera. Como río de agua viva que salta para arriba, que lleva adentro, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que lleva adentro, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que lleva adentro, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que lleva adentro, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Es que yo confío en Cristo. Regresamos, mis hermanos y amigos. ¿Cómo se le están pasando? Qué bueno que estemos en esa sintonía y analizando estas cosas que realmente debemos hacerlo, porque si queremos causarle gozo a mi Señor y tener ese mismo gozo de Él, como hemos analizado, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que hagamos, la adoración como Dios quiere que hagamos, no como uno. Entonces, por querer hacer las cosas como el hombre, basándose en una religión que, como hemos visto, tiene mucha mezcla de prácticas que no deben ser. Se está adulterando la relación con Dios, que es la relación, no religión. Estamos diciendo que cuando van, le ponen como penitencia, por eso el cristiano no quiere orar. Por eso el cristiano dice, bueno, sigo a la caridad. Y no está mal, no es que está mal. Yo no veo mal de que un grupo de cristianos vaya y dé la caridad en llevar un panecito, una torta o algo. Está bien, es bueno. Pero también tiene uno que capacitarse, tiene que analizar las cosas, tiene que estudiar, tiene que aprender la sana doctrina. De lo contrario, no está funcionando como Dios quiere que funcione esa relación. De hecho, a veces no hay ni relación, porque es un cristianismo sin Cristo. Hemos permitido nosotros que el enemigo nos arrebate ese gozo, nos arrebate esa relación que tenemos o que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hemos permitido. Y nos basamos, vamos a ver todo eso. Bueno, hay que darle caridad, hay que... Y no le hablamos a las personas como deben ser. ¿Qué se le tiene que decir? Se le dice, y qué bueno que se le diga, pero también hay que decirle cosas que son reales. Al pecado, es pecado. El pecado es un pecado. El que comete el pecado es un pecador. El que está en prisión, está en prisión. No decir nomás, está en el lugar de quebrantamiento. No, al pan, pan y al vino, vino. Entonces, cuando tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que prepararnos, cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de ver las cosas. Eso de que tengas tu templo cristiano, y te la pases relax, con música buena, para relajar el espíritu, eso no está bien. Eso viene, como ya vimos, de otras
de otras corrientes religiosas, viene de otras corrientes. Bueno, un ratito de karaoke cristiano, no, va más allá de eso. Ahora también, muchas de las cosas, la iluminación, algunos templos están que hasta parecen que es que es un altar de brujos. La iluminación, queriendo hacerla a veces de manera feng shuiista, o sea, como el feng shui, le ponen aquí, como el feng shui. Los adornos incluso, como el feng shui, o hacen el equilibrio, como el yin yang. Estamos perdiendo esa identidad que nos lleva a tener una relación con nuestro Señor. Enfocamos mal la caridad y vamos a pedir por otros, mientras los otros no quieren nada con Dios. A mí me ha tocado que me han dicho que oremos o que ore por aquel que va a cometer un delito. ¿Cómo está eso? Pero como le digo, estamos mal enfocados. Oye, que ore por mi familiar que se va a cruzar de ilegal a los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Y ahí están. Eso no es apropiado. Oye, que vamos y le llevamos a nuestro familiar que está borracho, que porque no trabaja, le va mal. Hay que orar para que Dios lo bendiga. Y esa persona ni siquiera quiere saber de Dios. También me ha tocado ver cómo se ponen a orar por aquel familiar que de plano dice: no quiero nada con tu Cristo. Ni se acerca. Pero, por fe. No, esa no es fe. Esa no es una fe. Es una de las prácticas de esas religiones que hemos estado analizando. Lo que debemos decir es, ¿sabes qué? Mira, aquí, son 4 fundamentos del Evangelio. Son 4. Muchos hermanos que andan incluso en ministerios no saben lo básico, porque sus pastores no le han enseñado la sana doctrina. Por eso. Y noten esto, mis hermanos y amigos, no con esto quiero poncharles el globo. No quiero poncharles el globo. Lo que quiero es que nosotros volvamos a la Biblia, volvamos al cristianismo con Cristo, para agradarle a mi Señor, para tener ese gozo, para que también nosotros tengamos ese gozo relacionado, ese gozo que solamente Dios nos da. El mundo no lo da. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos dejado engañar. ¿Cómo vamos a orar por una persona que no quiere nada con Dios? Sí, claro, dice la palabra de Dios que hay que ayudar al prójimo. Llévale algo. ¿Para qué? Para que al terminar ya lo tire. Mis hermanos, a mí algo que me ha dolido mucho, yo estuve 3 meses hospitalizado y allá en Monterrey, en la unidad médica de alta especialidad, el Hospital de Cardiología. Mi esposa, que me cuidó mucho, a veces llegaban los hermanos y decían: ¿saben qué? Ahí les traemos un alimento para ustedes, los familiares de los que no pueden salir aquí. Me tocaba oír cómo decían los que estaban ahí al lado, que no eran cristianos, lógicamente, hablar mal. Dice: yo nomás me comí esto y esto y eso, pero en una ocasión, ya cuando yo podía, ya andaba yo en silla de ruedas, vi cómo había, mire, en el piso, muchos tratados del tiradero. ¿Por qué? No aprecian la palabra de Dios. También cuando mi esposa fue allá en Monterrey, en el hospital, le dijeron: sí, aquí está los hermanos trajeron este alimento, ahí van. Y dieron unos folletos de Romanos y Juan. Entonces le dijo: espérense aquí, antes vamos a hacer un pequeño culto.
había, mi esposa estaba en ese grupo de familiares, pues, de pacientes, y al lado de ella estaba una señora, y se le entregó también su librito. Les dieron de comer, y en las escaleras, la señora comió en el mismo cuarto donde estaba yo, aventó a la basura el librito, el folleto de Romanos, lo tiró. Mi esposa le dice, oye, ¿por qué tiró eso? Dice, es que no me interesa, me interesaba nomás el molito que nos dieron. Y es que eso está mal enfocado a veces, y también uno lo puede tener como práctica sin darse cuenta. Vamos a orar por tal persona, por un incrédulo que no quiere nada con Dios. ¿Para qué? Para soportarle un poquito más su vida. No, debemos nosotros decir los 4 fundamentos de lo que es la predicación evangélica. Tenemos que decirle que necesitamos nosotros al Salvador, porque no podemos cumplir la ley. Los 10 mandamientos nadie los puede cumplir, nadie, solamente los cumplió mi Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, el único Hijo legítimo, porque gracias a mi Señor Jesucristo podemos nosotros llegar a ser hijos de Dios, pero adoptivos o adoptados, como quiera entender. Eso se le tiene que enseñar a la gente, porque muchos tienen la creencia de que todos somos hijos de Dios. Entonces tiene que uno decirle que tenemos que arrepentirnos, pero el arrepentimiento no es, ay, lo siento, no, es un volverse, metanoia es la palabra, es un volverse, una vuelta, y no seguir haciendo pecado. Ese es el arrepentimiento. Y la salvación solamente en Cristo, porque no tenemos ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Esa es la sana doctrina. Pero a veces nos enfocamos en las prácticas de otras religiones, y vamos a disfrutar acá. Es más, ¿sabes qué? Tráete música para poder barrer bien, para hacer la limpieza en la casa, pero música relajante. Al fin que dice la palabra de Dios que así va uno a acrecentar el espíritu. Son las cosas donde debemos tener cuidado. Otra de las cosas también, el decir, bueno, es que Dios dice que todo lo que pedís será dado. Dice, y lo dice aquí la palabra de Dios, en la parte B del capítulo 15. Vamos a leerlo, de Juan, que estamos leyendo el Evangelio de Juan 15, en la parte B del versículo 7. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí se basa mucha gente. Ahí se basa, la palabra de Dios dice, sí, pero léele antes. Vamos a leer completo el 15, 7, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero si permanecéis en mí, no se le puede pedir a una persona que Dios ayude a una persona que esa persona es enemiga de Dios, porque todos nacimos siendo enemigos de Dios. Todos nacimos siendo enemigos de Dios. Y si uno no acepta a Cristo como Señor, como Salvador, y seguir los pasos, ¿para qué? Para tener comunión. Dice, si permanecéis en mí, y nos da, el Señor Jesucristo nos da los ejemplos cuando nos dice que como la vid, separados de Él nada podemos hacer. Entonces, vamos a analizar nosotros que debemos alabar a Dios con gusto, con gozo, no por una meditación trascendental, nada de eso, o por estar nosotros como si fueran todos pues en trance hipnótico o con hongos alucinógenos y eso. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos nosotros que ver la relación antes que religión. La relación es bien importante.
Ya no, por ejemplo, si tú sientes pesadez al orar, ya no ores. No ores con ese concepto de oración. Platica con mi Cristo, platica con mi Dios, platica con el Padre en el nombre de Cristo, porque muchas veces también tenemos eso, de que, como la palabra de Dios dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dijo mi Señor Jesucristo. Entonces debemos de pedir en oración a Dios Padre en el nombre de Cristo. No tenemos que decir, orar y después orar al Padre y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no, esas son prácticas de otras religiones o del catolicismo. Debemos de quitar esas cosas, debemos de quitar ese sobrinito que hemos traído, debemos quitar todo eso, porque no le agrada a Dios. Tenemos que entender cómo adorar a Dios como Él quiere, no como uno quiera, no por ir cargando ahí un manojo de espinas, o ir golpeándose, o ir de rodillas caminando metros o kilómetros. Eso no es lo apropiado. Tenemos que tener una relación. Como te digo, ya no ores. Si tienes ese concepto de que te cuesta orar, no ores. Cambia ahora esa oración en tu mente para que estés platicando con Dios. No ayunes tampoco, porque andas todo demacrado. Eso es malpasarse. Bueno, entonces platica tanto con Dios que hasta se te olvide comer, porque así es. Dios nos fortalece de esa forma. Y pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios que a través del Espíritu Santo, pídele a Dios que a través del Espíritu Santo te vaya dando la guía para quitar toda esa basura que tenemos y que nos ha afectado tanto, porque el enemigo ha quitado de nosotros la adoración verdadera por poner esas cosas, por ir sustituyéndolas, por creer que eso es lo apropiado cuando no es lo apropiado. Así es como yo te sugiero, y todo basado en la Biblia, porque tenemos que entender que vamos a ayudar a las personas diciéndoles que necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nadie ha cumplido la ley, solamente Cristo, y si depositamos la confianza en Él como Salvador, vamos a tener el perdón. De lo contrario, no hay perdón. Que no te engañen a ti, mi amigo, mi hermano, incluso si ya tienes muchos años en el cristianismo, pero no has entendido todo esto. No, la adoración de Dios no es nada más brincar, bailar y que te dé el telele, no. Debe ser de una forma apropiada, como Dios quiere que lo adoremos. Ahora, si te duele dar porque dice que no hay diezmo, bueno, una contribución pues, pero una contribución basada en el amor, en el agradecimiento que de Dios a lo que nos ha dado, que es la salvación. De veras que yo te invito, mi hermano, te invito, mi amigo, para que analices bien y nos despojemos de ese sobrinito, como Abraham, que trajo a su sobrinito Lot. También nosotros, que sea la adoración pura, que se convierta en una relación. Si permanecéis en mí, dice la palabra de Dios, palabra de mi Señor. Mis hermanos, se nos está terminando el tiempo. Les agradezco mucho su atención. Los invito a que se comuniquen 8992-186955 a cualquier hora. Gracias por las personas que están haciendo de este ministerio que subsista en el nombre de Cristo. Dios les bendiga por esa monedita que están dando. Gracias también por todos los hermanos que con sus oraciones y algunas aportaciones están también sosteniendo este ministerio. Vamos a orar para despedirlos. Padre Todopoderoso, bendito Señor de la gloria, te damos gracias, Padre, por la vida. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Señor, algunas personas tal vez se hayan sentido ofendidas por las cosas de tu palabra, pero ese es el propósito. Ese es el propósito de tu palabra, para que entendamos, Señor. Y eso es apropiado para corregirnos, Señor. Ninguna disciplina es por el momento causa de gozo. Gracias, Padre, te pido por toda la audiencia y por esas personas que han anidado tu palabra y que quieren tener esa devoción hacia ti de forma apropiada, como tú buscas esos adoradores. Gracias por este ministerio Jeremías de Tarso y el programa
ríos de agua viva. Gracias por mi hermana Moni Orozco ahí en los controles. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y aquí estaremos primeramente Dios la próxima semana, aquí a través de la hermosa TV. Dios los bendiga. Un amigo y servidor de todos ustedes, Olea Vera, les deseo bendiciones. Dios, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo adentro, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo adentro, confirma en este momento, Espíritu Santo el derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey.